vincular esto con los criterios ESG. Por el cambio climático y todas las conocer la consecuencias que trae esencia de lo que aparejado. son los principios ESG. Agnich, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario, producida por Plataforma Podcast. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Soy Tamara Agnich y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de ESG de la A a la Z. Como siempre estamos aquí con Manuela Sañartu, con Soledad Alonso, donde tratamos de llevar de manera amena, entretenida, temáticas asociadas al mundo de la sostenibilidad, hoy día conocida como ESG, criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Y como ya saben, nos pueden ver y escuchar a través de distintas plataformas: Spotify, Apple Podcast, YouTube, y también todo ahí concentrado en la plataforma de Estado Diario, a quien aprovecho de agradecer a todo el equipo que siempre aquí nos acoge en la casa de Estado Diario. ¿Cómo estás, Manuela? Bien, Tamara, súper bien. ¿Y tú, Sole, cómo estás? Súper bien, Tamara. Bueno, Gracias. hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y que lamentablemente siempre parece que está de moda. ¿Cuál es ese tema? La información privilegiada, que cada cierto tiempo siempre reflota, revive, vamos conociendo casos que impactan a la opinión pública relacionados con la información privilegiada. Y aquí la primera como gran reflexión es que si esto pasa a ser un error, ¿es una mala práctica o es derechamente un delito? Y sobre todas estas consideraciones es que espero que conversemos durante estos minutitos en el capítulo de hoy y lanzamos los primeros fuegos, ¿cierto? Lanzamos los primeros fuegos de definir qué es lo que es el uso de información privilegiada, o tal vez anterior, qué es lo que es la información privilegiada y por qué podría entenderse que esto de alguna manera se puede transformar en este error, mala práctica o delito. ¿Quién quiere partir? ¿Manu? Pero yo no voy a dar a lo mejor la definición técnica o legal, que no es lo nuestro. Por supuesto, si esto es para que la mayoría... Exactamente, que sea fácilmente comprensible para cualquier persona, y el uso de información privilegiada es un tipo de abuso de poder. Corrupción. Exactamente, es corrupción. Es utilizar, como dice el concepto, a lo mejor no es tan claro, pero es información que no está disponible para el resto de las personas en mi favor y obtener un provecho de eso. O sea, saltarnos la fila también, podríamos definirlo, porque saltarse la fila es de quien tiene más información, lo aprovecha para sí, perjudicando a todos aquellos que, teniendo también intenciones de poder obtener algo, una inversión, lo que sea, se ve en condiciones más desfavorecidas porque no accede a esa información. Exactamente. Así es. Y pasando a la práctica, ¿quiénes entonces tendríamos que preguntarnos? Pero tenemos muchas preguntas. ¿Quiénes son entonces los que tendrían que estar atentos a que esto no ocurra? O sea, ¿esto es un tema del área legal o de cumplimiento? ¿O es algo que debería preocupar al directorio, por ejemplo, y a toda la alta administración? Y más allá de ponerlo en un manual o en un código de ética bonito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tendría que hacer una empresa de verdad para que esto no ocurra? Es que yo, fíjate, Sole, ahí me gustaría ampliarlo incluso, porque no es solamente la empresa quien tiene que tener un debido resguardo de la información que es considerada desde un ámbito legal como reservada, sino que para asentar muy bien la gravedad que tiene utilizar información que no está disponible para todos, es importante ir a las personas. Sí. O sea, cuando uno conoce de algo, ahí uno tiene ya una responsabilidad no menor.
¿Por qué? Porque es como que uno tiene una papa caliente y claro, la tentación es, no, yo fíjate que supe que va a cambiar un determinado plan regulador. Entonces, como supe, entonces voy a ir y voy a comprar terrenos para después poder hacer la pasada. Eso creo yo que es lo que nos marca a veces el límite cuando hablamos de esta primera pregunta que yo hacía: error, mala práctica o delito. O delito derechamente. Y yo creo que ahí la invitación también es ampliar este concepto, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, una empresa que cotiza en la bolsa, ¿ya? Tradicionalmente este concepto está asociado a las personas que realmente pueden tener primero acceso a esta información, que puede que haga variar el precio de la acción o de los valores de esa empresa. Entonces, por ejemplo, la salida del gerente general, una reestructuración, una fusión, cualquier cambio que pueda vivir la empresa y que pueda afectar los valores, digamos. ¿Y quiénes eran tradicionalmente? El directorio, la plana ejecutiva, gerente, o sea, era gente que estaba como en el top de la empresa. En un circulito. Pero la verdad es que muchas veces esa información, y bueno, y sus cercanos, familiares cercanos, que se entiende también que están dentro de un contexto que puede llegarle esta información. Pero hay que repensar esto, porque muchas veces quienes acceden a esta información, o esta se puede hacer disponible no públicamente, sino que a través de, hoy te tengo un dato, algo que te quiero comentar, a otras personas. Entonces, es como reformular exactamente el uso de información privilegiada, no solo como un delito asociado a tales personas, sino que como una mala práctica que podemos cometer todos, o sea, todos estamos expuestos finalmente, más allá de que quienes realmente puedan penalmente ser responsables, que es otro tema, es cómo nos vamos educando y cómo vamos incorporando la integridad en ese tipo de situaciones que uno podría ver, oye, tengo la tremenda oportunidad. Me encanta el enfoque de la Manu, que lo lleva a la integridad. Porque el tema de la integridad, como dices tú, yo me quiero pescar, es algo que, porque esto no es un tema súper técnico solamente y que sea un checklist, ¿no es cierto?, o de un código de ética que nadie lee, o estos manuales de uso de información privilegiada que tienen las empresas que cotizan en bolsa, sino que es algo que tiene que ser mucho más en serio y que tiene que ser tomado desde la integridad para hacer negocio. Porque como decía antes Manu y Tamara, esto es un abuso de poder, derechamente. Y siempre se está hablando en general de mala práctica o cometer un error. Y la verdad es que... Y ahí, Sole, yo creo que tú puedes profundizar mejor en la relevancia que tiene la gobernanza de las organizaciones, además de la gobernanza individual que tenemos que tener cada uno de nosotros, pero la gobernanza que tienen que tener las organizaciones, las empresas, para precaver estos espacios que hay para que algunos se sientan tentados de abusar de esa información. Aquí se releva en el fondo la G de la gobernanza, porque la gobernanza es la que tiene que, o sea, una empresa que no tiene un gobierno corporativo robusto, que no tiene en la gobernanza de la empresa, en la dirección de la empresa, esto asentado, simplemente no va a permear hacia abajo. O sea, es como construir un edificio sin cimiento, ¿verdad? Entonces, es tremendamente importante sacarse de la cabeza el checklist y sacarse de la cabeza, como dice Manu, que solo está en un círculo, y es un tema de integridad transversal a toda la empresa, a la organización. Y por eso yo creo que es tan importante el rol que juegue quien sea que desempeñe esto dentro de las empresas, de tratar de hablarlo en un lenguaje fácil, sencillo, no en estas capacitaciones tan técnicas, y hacerlo comprensible, o sea, realmente a todas las personas, porque se trata de... Es como mirarlo desde el otro lado. En principio uno puede decir, tengo una tremenda oportunidad de tener una ganancia porque tengo este dato, tengo esta información, y eso es muy tentador, y es muy tentador para todos. Para todos. ¿Ya? O sea, tratándose, y sobre todo cuando hay gente que maneja montos grandes de inversiones. Claro, por supuesto. Y me acuerdo una vez que estaba trabajando con una empresa, estaba revisando como códigos de ética, teníamos que sugerirle algunas modificaciones, y me encontré con el de Berkshire. Y había una cita de Warren Buffett que decía, ¿cómo te sentirías si tú
eso que hiciste lo supieran tus hijos, lo supieran tus amigos. ¿Te atreverías a mirarlo como lo están mirando hoy día? O sea, a tus exactamente. Y esa es una medición interesante y eso se puede hacer y ahí hay un rol, yo creo, para quienes capaciten y se difundan estos temas. Es súper sencillo. Si lo que tú estás haciendo, estás tranquilo, vas a mirar de frente a la cara a tus amigos, a tu hijo, a tus familiares y no vas a tener ningún problema. Sí. Cuando ese filtro de la guata falla, entonces así ahí es. hay Es algo el mejor termómetro, la guata, la boca del estómago. Es ahí el que nos da el mejor indicador si es que estamos o no estamos yendo por un camino de integridad y de ética. Pero hay un punto que también, porque nosotros como que tendemos a llevar estas temáticas al mundo de las empresas. Sí. Pero, por ejemplo, en un municipio también hay información privilegiada. Por supuesto. O sea, en los consejos municipales, en fin, cuando se discuten planes de cambio, de regulación, de cambio en los planes reguladores, ahí también hay hay mucha información que es muy sensible y por lo tanto los deberes de resguardo y cuidado de esa información y de abstención de tomar decisiones en función de esta información que no todo el mundo tiene, pasan sí o sí por fortalecer el ámbito de la integridad. Pero totalmente, como, bueno, lo perfecto enemigo de lo bueno, claro, tenemos que llegar a la norma. Y hemos tenido que avanzar en el ámbito normativo y ahí ustedes dos que son abogados, claro, yo creo que pueden ilustrar muy bien a nuestra audiencia. A propósito de lo que tú dices, o sea, nosotros funcionamos lamentablemente en Chile, y quizás en otros países también, con el garrote. Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que pasar que llegó la ley 21.595, ¿no es cierto?, delito económico, y en esta ley... Bueno, yo creo que se va a tomar más conciencia porque antes esto pasaba piola. Igual era un delito, ojo. Sí, no, siempre ha sido un delito, pero pasaba piola, las investigaciones se desinflaban y las personas preferían pagar la multa que nunca era alta. Es que ahora esta ley no solamente tiene altas multas, sino que la información privilegiada, si uno revisa, fue de las pocas que se subió la pena. Y ahora la pena va de 3 años y un día en adelante. Y cualquier pena de 3 años y un día en adelante tiene posibilidad de cárcel efectiva real. Uh-huh. Y entonces la persona no solamente está expuesta a la cárcel, sino que está expuesta a rastrear a la empresa con grandes multas que ahora son millonarias, que no es tan fácil decir, no, ya pago la multa y estoy ok, y sigo adelante. Y eso ya, entonces si eso no es delito, o sea, si no se puede hablar de delito, y todavía vemos, lamentablemente, que hay gente que incluso en público, en la televisión, aparece diciendo, hoy el error que cometí. Recordemos el caso Corpesca, que un ex senador, ¿no es cierto?, que se estaba yendo a la cárcel, él hablaba de que había cometido un error grande en su vida. Uh-huh. Y la verdad es que lo que estamos haciendo acá, como dicen mis panelistas, es corrupción, abuso de poder. Esto es un delito derecho a secas. Y también es interesante con el cambio que introdujo la ley de delito económico, que ahora no solo se mantiene como era delito anteriormente, está en la ley de mercado de valores, ahora también puede implicar responsabilidad penal para la empresa. Y claro, eso también es clave porque desde la perspectiva de la cual nosotros hablamos de sostenibilidad y de la gobernanza, este tema pasa a ser prioritario. O sea, ya no es un tema individual que pueda afectar al ejecutivo que estuvo involucrado, sino que realmente a nivel de la organización, de la gobernanza, e insisto, de la integridad y cómo eso se promueve dentro de la cultura de la empresa, es clave. Y las acciones concretas que se toman dentro de las organizaciones para resguardar esa información que es más sensible. O sea, ustedes se acordarán del caso de Inverlink, ¿o no? Sí, bueno. Que es una cosa como uno puede decir, pero esto le podría haber pasado a cualquiera, que dejaste tu computador abierto y que la secretaria miró la información que era hipersensible y la entrega a su pareja en este caso, y se desata uno de los casos muy emblemático y que es caso de estudio. Exactamente. Entonces, la importancia que tienen esas medidas dentro de las estructuras de las organizaciones de velar por el resguardo.
Y ahí tocamos un punto clave, a mi juicio, que es la confianza. Claro, porque cuando se rompe la confianza no solamente en el mercado, en cómo opera, en las desventajas de quienes no pudieron tener acceso a esa información, sino que se rompe la confianza en las instituciones y se va degradando, la ciudadanía se va, bueno, de hecho, después del estallido social, el 2019, se hicieron muchas encuestas de diversos centros de pensamiento de distintas tendencias, y todas apuntaban a que la gente sentía que había una impunidad de parte de quienes ocupaban altos cargos, que no les pasaba nada. Y la ley de delito económico, una de las agravantes que tiene es cometer el delito desde una posición jerárquica superior, que sería el caso de los que manejan información privilegiada. Claro, y que a veces puede que tú ni siquiera, voy a volver al caso de Inverlink, o sea, recordemos que esto era el presidente del Banco Central, que su asistente accedió a la información que era fundamental. Claro, obvio. Y que estaba ahí y que, claro, con una cosa como de confianza, le tenía dadas las claves a su asistente. Entonces, ahí también hay cuestiones culturales. Absolutamente. Que tenemos que ser capaces de ir modificando dentro de las organizaciones. Sí. Y volvemos a lo que siempre decimos, integridad. Y relacionado con eso también, algo que también conversamos muchas veces, y es que más allá de las multas, porque los juicios puede pasar cualquier cosa, al final la verdad es que, sobre todo tratándose de temas penales, de tipificación, no es tan fácil que efectivamente un delito se configure y que tenga las penas que están asociadas. Eso es la realidad. Uno tiene la expectativa que con esta normativa eso va a cambiar. Pero el daño reputacional, que es tan difícil de manejar, es un daño que es prácticamente inmediato, no tiene los tiempos de una sentencia, un juicio que a veces puede durar años. El daño reputacional es inmediato y afecta no solo a las personas que están directamente involucradas, al que hizo su información privilegiada, no solo a la organización, sino que a las personas que trabajan en esa empresa, que ni siquiera están involucradas. Les voy a contar un dato súper abstracto, pero fue una anécdota, no puedo nombrar la empresa por razones de esfuerzo mayor. Pero la otra vez estaba con un amigo que me estaba mostrando su currículum, y en su currículum él omitía haber trabajado en una empresa que estuvo involucrada en uno de los grandes escándalos corporativos de Chile. No lo ponía en su currículum. Sí. Es un clásico eso, porque si no, yo no te visto, contratan nadie. Y ahí dije, esto es el daño reputacional, es que yo no quiero que ninguna persona sepa que yo estuve en ese tiempo trabajando en esa organización. Bueno, y yo sí lo voy a nombrar porque eso ya hay sentencia, ya hay condena. En el caso de la Polar, por ejemplo, sí. Hay muchos ejecutivos que no formaban parte de la banda criminal, que les costó muchísimo reinsertarse en el mundo laboral. De hecho, hay algunos que no encontraron nunca más pega. Entonces, el daño reputacional, como dice Manuela, es a veces tremendamente difícil de reparar. Y para que sea más fácil reparar, es necesario que las organizaciones tengan como una reserva de reputación. Y que realicen acciones concretas, porque la gente no quiere ver declaraciones ya bonitas, entonces, sino que quieren ver acciones concretas. ¿Y cuáles son esas acciones concretas? El comportamiento posterior a cuando ha ocurrido un hecho. O sea, no salir a declarar por presión, que generalmente lo hacen así, no salir hablando de que fue un error, lo vamos a investigar, sino que derechamente hacerse cargo, y el mensaje es no tolerar estas conductas. Y para eso necesitamos, una vez más, como lo hemos dicho siempre acá, la gobernanza de la empresa, es decir, el directorio involucrado en la cultura, en el cambio de cultura que necesitamos en Chile. Y ahí me gustaría comentar un ejemplo, que es el de Martha Stewart, ¿ya? Yo, la verdad, no conocía el caso a fondo, pero cada vez que me acuerdo de su nombre, lo tengo asociado a uso de información privilegiada. Y en el caso de ella, que entiendo que
obtuvo como una ganancia al vender unas acciones en una empresa farmacéutica, entiendo, que no obtuvo una licencia para un medicamento, entonces la acción perdió mucho valor y ella vendió antes. Y por eso fue que se inició la investigación en su contra, pero en realidad la condena fue por obstrucción a la justicia, o sea, fue por otros motivos. Pero el daño, y estuvo en prisión, o sea, realmente, pero uno lo tiene en la cabeza por uso de información privilegiada y es algo que te acompaña siempre. Toda la vida. Siempre. Sí, bueno, y en el caso de la Polar, para tomarlo nuevamente, porque ya es un caso que está con condena, ahí también en la memoria colectiva está como que el fraude de la Polar fue por las repactaciones y en realidad fue por uso de información privilegiada de los ejecutivos, que sabían que la empresa no valía lo que decía valer. Claro, en su estado financiero. Exacto, uso de información privilegiada, presentación muy de información. Maquillado, por decirlo de una manera elegante. Claro, presentación de información falsa al mercado, etcétera, etcétera. Ya, pero teniendo todas estas situaciones, ahora, ¿qué como tips prácticos le podríamos dar a los ejecutivos, a las empresas, de cómo resguardar que no caigamos en este error, mala práctica o derechamente delito? ¿Qué podríamos recomendarles? Así, claro, porque lo esencial sería no vamos a confiar en nadie, entonces yo voy a llevar mis papelitos así, todos bien resguardados y ya, todo bajo 7 llaves. Pero eso a la larga es también un poquito irreal, ¿no? Porque las organizaciones tienen que fluir. Las organizaciones tienen que mantener cierto nivel de confianza entre entre sus distintos integrantes. Entonces, ¿qué tips les podríamos dar a las organizaciones? Primero, a ver, o sea, yo comparto contigo, Tamara, que en el fondo, por mucho que uno regule dentro de una organización, el que quiera hacer trampa va a encontrar la forma de hacerlo. O sea, es muy difícil. Lo importante es no ser cómplice. Exactamente. Es muy difícil, yo pienso, solidarizando con todas las personas que están en las áreas de compliance, por ejemplo, realmente ponerse en todas las situaciones e implementar todos los controles que les permitan saber a tiempo cuando alguien está operando en el mercado, etcétera. Entonces, yo vuelvo a lo que conversábamos al principio. Creo que hay que educarse, hay que hablar de estos temas, pero de una manera amplia, o sea, ampliando el concepto, no hacer trampa. O sea, primero romper el silencio, ¿no es cierto? No quedarse sin hacer nada y no quedar la empresa como no hago nada porque si no, porque se va a olvidar. La verdad es que esto no se olvida, los acompaña y no minimizarlo, sino que tratar este tema en serio y también hacer, como decías tú, capacitaciones a la altura de que se pueda entender para todos. Y este tema tiene que ser tratado dentro del directorio. O sea, si la alta administración no está alineado con estos temas, no hay control que aguante. O sea, objetivamente este es un tema que tiene que estar, lo hemos dicho cientos de veces, en la estrategia. Tiene que ser uno de los pilares de la organización, de la integridad, y el directorio, las empresas que tienen directorio, la administración, estar alineado con este tema y conversarlo, ampliar el concepto y tener también consecuencias. Yo creo que eso es importante y ver cómo las empresas reaccionan, porque por mucho que uno... La reacción posterior. Exactamente. O sea, yo creo que ninguna empresa cree que va a estar expuesta a esta situación. Entonces, no nos adelantamos y no nos ponemos en el escenario de qué y si esto ocurre, porque siempre tenemos gente de mucha confianza. Eso es lógico. Esto no nos pasa a nosotros, les pasa al vecino. Pero yo creo que hay que hacer el ejercicio, adelantarse, ponerse en el caso hipotético y cómo vamos a reaccionar en las 24 horas siguientes. O sea, acá tiene que haber un plan, porque son las señales que se dan hacia afuera y hacia adentro y que permiten también la sostenibilidad de la misma empresa. Bueno, ahí yo creo que tú das en un punto, Manu, que para nuestros auditores es importante. ¿Cómo conectamos este tema del uso de información privilegiada con los ODS, por ejemplo, o con las temáticas de sostenibilidad que nosotros vemos acá? ¿Dónde está el link? ¿Quién se lanza a la piscina? Yo creo que tú eres la más experta en este. Pero ¿cómo?
Bueno, hay uno de los ODS que habla de paz y justicia, ¿no? Que donde tiene que ver todo con la prevención del ambiente de delitos dentro de las sociedades, que tenemos que tener las instituciones sólidas. Y cuando hablamos de instituciones sólidas no nos referimos única y exclusivamente a un ministerio, a un servicio público. También nos referimos a la institucionalidad que tiene que tener la empresa privada. Como cultura, o sea, necesita una cultura fuerte, robusta, pero con reglas claras también. Y con reglas claras, porque si no, si tenemos una cultura débil, significa que en el fondo no tenemos nada y nos desinflamos antes cuando pase una crisis. Y ahí yo creo que es interesante ver como la historia incluso de Chile. O sea, si nosotros miramos el estallido social a propósito de paz y justicia, un momento bien revuelto en Chile, que duró varios meses, bien impresionante. Y si uno se fija, esto fue octubre y 3 meses después estaba la moción parlamentaria que respecto a la ley de delito económico. O sea, el tiempo que transcurre entre el estallido social y que entra al Congreso la modificación de la ley de responsabilidad penal, incorporando, ampliando todo esto, es súper interesante porque uno se da cuenta que realmente... O sea, ahí claro, porque conexión. venía tramitándose años antes, pero eso lo apura un poco, porque en el fondo ahí se necesitó como decir, no, si esto ya no va a quedar más impune, o la gente que tiene más poder. Sí, hay un dicho que siempre lo traemos acá a colación, esto es echa la ley, echa la trampa, y un poco también podemos observar a lo largo de la historia cómo después de cada escándalo económico existe movimiento de los legisladores, de los países, para ir fortaleciendo la legislación. Por ejemplo, nuestra ley de mercado de valores, cada vez que ha existido un escándalo financiero, se modifica. Sí. Se fortalece. ¿Por qué? Porque hay cuestiones en que no siempre podemos ponernos en todas las situaciones. Y en esto de que la realidad supera la ficción, por supuesto que solamente terminamos reaccionando cuando las situaciones han gatillado. Reactivos, en el fondo somos muy reactivos, y en Chile es un tema de los legisladores, que nuestros legisladores, nuestro Congreso es como hacer y hacer leyes. Y ahí me quiero tomar un minuto porque es importante esto. Hacemos leyes pero no medimos la importancia, no medimos los resultados, no medimos si realmente sirvió o no, sino que da más leyes. Y la verdad es que hay que detenerse a pensar, o cuántas veces hacen las leyes y uno le pregunta a los senadores, bueno, ¿y usted por qué aprobó esto si ahora está quedando la embarrada? No, es que no lo leí. O sea, ¿cómo un parlamentario puede, que le pagan para hacer leyes y que se tiene que leer todos los documentos, y si no sabe algo preguntarle al asistente, te puede contestar, es que no lo leí? No me fijé en esa parte. Entonces también no es, o sea, es un tema de hacer leyes, pero hacer las leyes bien. Sí, no en caliente. Sí, pero yo aquí igual le quiero tender como una pequeña red ahí a los parlamentarios. Creo que igual hay situaciones en las que es muy difícil ponerse. Entonces, lo importante es fortalecer nuestros sistemas de integridad que te dejan muy robusto para enfrentar cualquier situación. Exacto, aunque sea reactivo, es positivo. Exacto. No sé si lo vieron, y si no, se lo recomiendo. El profesor Alfredo Enrione publicó el otro día, está en el Diario Financiero también y en su LinkedIn, un cuadro con justamente que muestra eso. O sea, en la parte superior va la evolución de la normativa, y en la parte de abajo el cuadro, todos los escándalos corporativos que han afectado. Suelo usar el cuadro del profesor Enrione en mis clases también, porque da cuenta de eso, ¿no? Ilustra mucho, claro, sí. Por supuesto. Hoy, chiquillas, les tengo una mala noticia. Sí, ya llegamos, ya estamos como a punto y tenemos que dedicar estos últimos minutos a nuestro momento sostenible, que ya lo hemos instalado como una práctica donde les recomendamos algo asociado a las temáticas ESG. Entonces, me encantaría que partiéramos contigo, Manuela. Ya que estamos hablando de abuso de poder y corrupción, yo voy a hacer la recomendación de un libro de 2 queridas amigas, copanelista Tamara Agnich y la Susana Sierra. El libro se llama Corrupción a la Carta, del año 2017, ¿sí?
100% recomendado, léanselo, estamos hablando de temas relevantes y van a poder aprender mucho de corrupción, abuso de poder y uso de información privilegiada. Oye, no es por nada, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, me voy a salir del libreto, pero de verdad que con la Susana, el año 2016, que empezamos a trabajar el libro, pusimos por primera vez arriba de la mesa la importancia de poner ojo en la corrupción privada. Entonces, que era un tema que no se hablaba. Claro, de hecho se reformuló después. Así es. Bueno, después voy a hablar de eso. Sole, tu momento sostenible. Mi momento sostenible va a ser recomendar una película que es del año 1987, pero que es clarísima con respecto a qué sucede con el uso de información privilegiada, que sigue la historia del famoso Gordon Gekko, un corredor de bolsa que era agresivo y que se enfoca en el lucro y en el poder, y a Bud Fox, que es un chico joven, ¿no es cierto?, que se ve arrastrado a este mundo turbio de negocio, incluyendo el uso de información privilegiada. Y la pueden encontrar, si la quieren ver de nuevo, en Prime Video. Pucha, yo traía como la misma película solo, pero menos mal que tenía dos. Menos mal. Menos mal que tenía dos. Y yo les voy a recomendar la película The Informant, que es del año 2009 con Matt Damon, que también habla de todo este traspaso de información, que hay un informante que se lo da al FBI en una industria agroalimentaria. Es bien interesante la película. No es una tremenda película, no es, de verdad, no crean que es una tremenda película, pero sí habla de, a pesar de que tiene un buen director, Steven Soderbergh, pero es interesante para aquellos que nos gusta las dinámicas de la gestión empresarial, que ahí uno empieza a observar cosas que uno dice, chuta, esto no lo había visto de esta manera. Claro. Y dónde están los riesgos, dónde están los incentivos, dónde están de repente esos como orificios que es necesario que la gobernanza de las instituciones aprenda a cerrar. Entonces la vamos a ver. Estamos totalmente pasadas, así es que ya. Lo siento, les voy a tener que decir chao. Muchas gracias nuevamente a Estado Diario. No dejen de revisar los capítulos anteriores también, la temporada anterior, y será hasta la próxima. Chao. Chao. Vincular esto con los criterios ESG, el cambio climático y todas las conocer la esencia de lo que son los principios ESG. Agnit, Alonso y Sañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario, producida por Plataforma Podcast.